Soy Nausen Morgade. Estamos acostumbrados a mirar al cielo y ver esas preciosas estelas que dejan los aviones. Vamos a hablar de manipulación climática soterrada, geoingeniería clandestina. Es un time-lapse grabado en varias horas a cámara rápida, donde podéis ver aerosoles tapando el sol y las ondas que se crean por la energía dirigida. Cómo las nubes naturales desaparecen en cuanto entran en contacto con ese producto. Cuando tú tapas el cielo con esta pátina de inyección de aerosoles, estás creando un efecto invernadero o efecto lupa. Los días que ves que pasan aviones tapando el sol y que de repente ves una pátina blanca, la subida de temperatura es brutal. ¿Nos están fumigando? Absolutamente. Desde hace décadas. Muchas décadas. La patente, en concreto, es especialmente peligroso porque están utilizando iones de bario. El bario es un material radiactivo sumamente peligroso y nocivo para la salud, que, bueno, lamentablemente se utiliza bastante para ionizar la atmósfera y para manipular el clima. Google Patent. Tenemos los números de patentes registradas. Y la primera patente de manipulación climática se registró en el año 1891, es decir, en el siglo XIX. Era una patente, en este caso, de las, entre comillas, buenas, porque se suponía que era para hacer llover. Luego salieron otras patentes que hacen todo lo contrario, ¿no? Con el mismo método, solo cambiando los productos químicos. Que no tienen fundamento científico el hacer desaparecer las nubes y la lluvia mediante estas técnicas de siembra de nubes. Esta patente en concreto, la acabada en B1, es una patente diseñada para detener las tormentas. Desde este avión en Sao Paulo, en Brasil, se bombardean las nubes. Intentan frenar las lluvias durante la celebración de las fiestas de carnaval. El aeroplano va a desplazar las precipitaciones previstas en la zona hacia embalses de agua con el uso de radares y de otros equipamientos. Es increíble la jeta que tiene esta gente, cómo mienten descaradamente, como dicen que no se puede detener una lluvia o manipular las nubes para que no llueva, cuando estamos viendo que de hecho sí que se puede hacer, y no solo se puede hacer, sino que además puedes literalmente teledirigir las nubes para, tal y como decía esta señorita, mediante radares, porque además también lo dice, llevarse las nubes a otra zona, elegir la zona y hacer que precipite en esa zona. Una patente de ingeniería, eso es una modificación del ala de un avión para modificar dumping de los aviones para poder dispersar a través de aviones comerciales. Son dos componentes, uno va en el combustible y otro va en un depósito alternativo. Solo al mezclarlo se produce la estela y esa reacción química. El saco de Guardian fue un escándalo que hubo porque estuvieron en la costa este de Inglaterra, en la parte que da a Francia, estuvieron fumigando a la población durante unos 300 kilómetros, provocando serios problemas de salud. Bueno, al final todo esto fue con el fin de aumentar la venta de unas drogas farmacéuticas. Porque la manipulación climática o las ingenierías se puede utilizar no solo para modificar el clima, sino las mismas técnicas, los mismos productos y los mismos aviones se pueden utilizar para hacer daño a la población. El terrorismo en San Luis, donde reconocieron que durante varias décadas estuvieron fumigando a la población, haciendo auténticos estragos. La manipulación climática clandestina está detrás de la mayor parte de lo que conocemos hoy día como nuevas enfermedades que no conocieron nuestros abuelos, patentes reales. Lo que llevan, trimete de aluminio, el bario, plomo y varios productos muy tóxicos, incluso el litio, provocan enfermedades muy graves. La mayoría de los síntomas que se producen son los siguientes: fatiga permanente, debilitamiento continuo, sueño constante, debilidad muscular persistente, neumonía, como el cuento chino,
y alergias fuera de temporada. Fenómeno conocido en Estados Unidos como la gripe de los aerosoles. Dolores de cabeza, jaquecas. Hay mucha gente que se queja de que siempre tiene dolores de cabeza. Se hizo en Australia, hicieron una supuesta investigación, por supuesto patrocinada, donde tuvieron la osadía de decir que el cambio climático iba a producir una serie de enfermedades muy graves en la población, que incluía una bajada de 14 puntos en el coeficiente intelectual de las personas, ¿no? Es como si tuviéramos que aceptar que el frío, el calor, la sequía o el exceso de lluvias provoquen este tipo de enfermedades, y no los metales y los neurotóxicos que utilizan en las patentes de geoingeniería. De manera que aparecen fenómenos pandémicos. Hace unas semanas un piloto se puso en contacto conmigo, es un piloto que está despertando, ¿no? Y me contó que le hizo un seguimiento a un avión y este avión se fue a Rumanía, se dio unas cuantas vueltas por Rumanía, él lo siguió con el Fly Radar y volvió. Y creo que fue a los 2-3 días se declaró allí una ola de cuento chino. Con lo cual se puede utilizar para todo eso. Nos han llamado nuestros hermanos y nos han dicho que estarían circulando avionetas, drones y estarían esparciendo Cuento chino. A mí, coincidentemente, cuando en Tacna sobrevolaban avionetas, miren lo que pasaba, incrementaba la cantidad de fallecidos. La Universidad de Almería hizo un estudio que curiosamente ya no está en su página web, donde ellos reconocían que las abejas estaban muriendo en masa y cuando se les estaba analizando resulta que tenían ingentes cantidades de aluminio en sus cabezas. Y los medios de comunicación lo único que dijeron y que siguen diciendo es que es por el cambio climático, cuando se ha visto que es el aluminio, aunque nadie dice de dónde viene ese aluminio. Entonces, lo principal no es escandalizarnos, no asustarnos, porque esto está pensado para, bueno, estamos hablando de eugenesia, estamos hablando de enfermedad a la población, pero esto es, digamos, para que caiga la mayoría. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, aparte de denunciar, aparte de que esto se sepa, es protegernos y ayudar a la gente a que sepa proteger simplemente productos que expulsen los metales de nuestro organismo. Hay muchos productos. Precisamente la medicina alopática se ha olvidado completamente de desparasitar, tal y como los verdaderos médicos antiguos, el tema de eliminar metales. Los médicos no tienen ni pajolera idea hoy día de que hay que eliminar metales, ni siquiera se lo plantean. No saben que estamos saturados de metales, ni tienen respuestas para eso, ¿no? Tú sabes que estos controladores que ejecutan estas agendas, ¿no?, y las programan, son gente religiosa, aunque una religión un poco extraña, ¿no? Adoran dioses antiguos y cosas por el estilo, ¿no? Y fíjate qué curioso que podían haber elegido el metano para todo este cuento, ¿no? Pero no, eligieron el carbono. ¿Y por qué el carbono? Pues podría ser casualidad, pero yo creo que no. Y es que el carbono tiene 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. 666. A esta gente le encanta la simbología.